A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando el cristianismo con las cruzadas chocó contra las culturas árabes, estos pueblos cerraron el paso a los predicadores y mercaderes de Occidente. Entonces Europa quiso abrir una ruta hacia el Oriente, navegando por el Occidente, en una misión que hoy se consideraría más incierta y peligrosa que viajar a uno de los planetas del Sistema Solar. El personaje que realizó tal hazaña fue Cristóbal Colón, y aunque nunca supo de su descubrimiento, él abrió las puertas al más grande acontecimiento de todos los tiempos en la historia de la humanidad. América fue un continente que alucinó al mundo entero. América era exótica, hasta más allá de la imaginación. Los cronistas europeos decían que éramos gigantes y que teníamos patas de perro, que carecíamos de alma racional y que adorábamos a demonios. Aquella historia, esta historia que sigue siendo la misma, tuvo un momento culminante un día como hoy, 3 de agosto de 1492, cuando del puerto de Palos, en Huelva, salieron 3 carabelas con rumbo incierto al mando de Colón. América fue el continente de la riqueza sin límite, del dolor inhumano, de las gestas heroicas, de la lucha y la esperanza. Y hoy, 5 siglos más tarde, seguimos siéndolo. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía vinculará a offshore panameña en el proceso contra Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico. Según los exportadores, la Corte Constitucional está desconectada de la realidad. Guillermo Rodríguez, director del SNAI, renunció al cargo. En política internacional, Ubris. Los editoriales serán de Walter Spurrier, El Central como Caja Chica, Roberto Aguilar, Borrega triunfa en el extranjero. Noticias del día. Fiscalía vinculará a offshore panameña en el proceso contra Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico. A poco de que se completen los 90 días de instrucción fiscal dentro de la causa abierta por el delito de lavado de activos contra Pedro Merizalde, exgerente general de la Refinería del Pacífico, Eloy Alfaro, durante el gobierno de Rafael Correa y Soa Torres, su cónyuge, la Fiscalía vinculará al proceso penal como persona jurídica a la compañía panameña Organ Investment Inc. La audiencia de vinculación fue solicitada el 27 de julio pasado por el fiscal Luis Augusto Rosero y el juez a cargo de la causa Vicente Fernando Hidalgo. La señaló para este viernes 4 de agosto a partir de las 10 horas en el Complejo Judicial Norte en Quito. A Merizalde y Torres se les abrió un proceso penal el 20 de mayo pasado, un día después de que la Fiscalía allanó el domicilio del exfuncionario del correísmo en Quito. Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó información financiera de las cuentas de ambos procesados en Suiza y Estados Unidos, además de la asistencia penal internacional solicitada a Panamá, en la que ya se hablaba de la persona jurídica Organ Investment Inc. En su declaración de bienes registrada el 8 de mayo del 2013 ante la Contraloría General, Pedro Merizalde no declaró la existencia de Organ Investment como parte de su patrimonio cuando tenía la obligación legal de hacerlo. A finales de junio del 2016, el entonces gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde, admitió haber adquirido la compañía panameña Organ Investment en el 2012. Según la información que dispone esta fiscalía, y como causa probable señala que Pedro Merizalde Pavón habría recibido pagos ilícitos de parte de Odebrecht a través de varias transferencias realizadas a la cuenta perteneciente a Organ Investment Inc. Sobre Merizalde y Torres también pesan medidas de carácter real, como la prohibición de enajenar el domicilio de los procesados, la incautación de los demás bienes inmuebles, un vehículo y la retención de cuentas en el sistema financiero nacional, así como la retención de una cuenta en el Ocean Bank en Estados Unidos. Según los exportadores, la Corte Constitucional está desconectada de la realidad. El último dictamen de la Corte Constitucional sobre el acuerdo de asociación comercial firmado entre Ecuador y Costa Rica sigue generando reacciones.
y en esta ocasión fue de parte de los exportadores. Si bien la Corte declaró que la mayoría de los artículos del acuerdo eran constitucionales, hizo dos observaciones en torno a la resolución de disputas entre el Estado y los inversionistas. Tras el pronunciamiento de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, señaló que está profundamente preocupada por los impactos negativos del dictamen. Según el gremio exportador, los criterios de los 5 jueces de la Corte Constitucional están desconectados y son ajenos a las necesidades y a la realidad del país. Al igual que la postura del gobierno y de la Cámara de Comercio de Quito, los exportadores también consideraron que la decisión de la Corte limita la posibilidad de captar inversiones para el país. Incluso afirmaron que de plantearse una renegociación del acuerdo, esto daña la imagen y la seriedad del Ecuador a nivel internacional. Este no es el primer revés de Guillermo Lasso con la Corte Constitucional tras la declaratoria de la muerte cruzada y su intención de gobernar con decretos ley. El martes la Corte también admitió la demanda de la CONAIE y suspendió de forma provisional un decreto para realizar consultas ambientales sobre actividades mineras. Guillermo Rodríguez, director del SNAI, renunció al cargo. El Gobierno Nacional informó que el coronel en servicio pasivo Guillermo Rodríguez presentó su renuncia al cargo de director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI. En los próximos días, la Presidencia de la República anunciará quién asumirá la dirección general de este servicio. La salida de Rodríguez se da en el contexto de los últimos incidentes registrados en varias cárceles del país, especialmente en Guayaquil, en donde la violencia criminal habría dejado al menos una treintena de reos asesinados y casi una decena de heridos. Las operaciones de control de armas, municiones y explosivos que hicieron miembros de las Fuerzas Armadas al interior del CRS Guayas dejó el decomiso de casi una docena de fusiles, miles de municiones, celulares, droga, electrodomésticos y otros artículos prohibidos en los reclusorios. Rodríguez no había cumplido ni un año en sus funciones para las que fue designado en octubre del 2022. Fue el 5º director del sistema que rige las cárceles. Era un oficial retirado de la policía y excomandante del Grupo de Operaciones Especiales GOE. Por el cargo pasaron también el actual director del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, el general Edmundo Moncayo, el general Pablo Ramírez, actual director antinarcóticos, entre otros. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo el general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército, para hablar acerca de la crisis carcelaria que vive nuestro país. Veamos la nota. Estamos en una situación en donde las instituciones no han sido capaces de sobreponerse al contexto y generar soluciones de carácter estructural para ir modificando la situación. En la realidad es una vergüenza para el Estado cuando se muestran las capturas de estas armas. Claro. Muchas veces se lo hace como trofeos, como si se logro. tratara de un logro, cuando en la realidad lo que está evidenciándose es que el sistema no ha cambiado. Porque hay que recordar que el crimen organizado no persiste sin la existencia del Estado. Es cooptando a funcionarios del Estado, sea por corrupción, sea por intimidación, lo que permite que se provoque el ilícito en estas escalas, especialmente ligadas con el narcotráfico, que no es el único elemento, que a veces estamos exclusivamente focalizados y no vemos todo el sistema de una economía ilegal que nace en las cárceles y que se expresa con mucha fuerza en ciertos territorios que están vinculados justamente con estas actividades de crimen organizado y de delincuencia. Entonces, y por otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo? Un gobierno que no ha tenido equipo, un gobierno que ha venido improvisando, y la improvisación nos vuelve reactivos. Estas son reacciones. Este ya no es un tema de leyes. Muchos hablan de endurecimiento de penas, o de crear nuevas muchos leyes. hablan de crear nuevas leyes, pero no olvidemos las reformas que se realizaron en marzo de este año. En esta ley orgánica reformatoria de varios cuerpos legales de fortalecimiento de las capacidades institucionales para el área de seguridad, en donde primero que se modifican los 4 ámbitos de la seguridad, incluyendo un 5º ámbito que es el eje penitenciario, o sea, la gestión penitenciaria. Y de igual forma, en el ámbito de la defensa se hacen modificaciones
en donde ya le da las prerrogativas de apoyar a la Policía Nacional y también de intervenir en las cárceles. Y lo propio se hace en el ámbito que se conoce como seguridad ciudadana, protección interna y orden interno, en donde se coloca, en forma textual, la posibilidad de recibir este apoyo complementario por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, marco legal existe. Hace más de un año, y en diversos foros, venían manteniendo la necesidad, por ejemplo, de la extensión de las zonas estratégicas de frontera. Ya se hizo en esa ley. Se escuchó, se pasó de 20 a 40 kilómetros. Pero ¿cuál es el problema? Si no utilizamos la normativa, porque ¿qué es lo que establece la normativa? En primer lugar, también se incluyeron a las cárceles dentro de estas áreas estratégicas de frontera, de estas zonas de frontera, y también las cárceles como áreas de especial atención del Estado. Pero si no se utilizan las prerrogativas que señala que justamente podrán obedecer a condiciones jurídicas especiales y no se hace nada al respecto en términos de reglamentación y no cambia el paradigma operativo de las Fuerzas Armadas, en donde la labor sustancial tiene que concentrarse especialmente en las áreas rurales y en las zonas de frontera, en el control del espacio aéreo y en el control del espacio marítimo. Cuando usted coloca militares en las calles, simplemente para generar una idea de sensación de que algo se está haciendo, a la final sí genera una percepción en el ciudadano, pero en términos de logros, sin una inteligencia efectiva, constituye un desperdicio y un desgaste de recursos que son caros. Entonces hay que enfocarse justamente a la naturaleza que tienen estas instituciones. Se tiene que reforzar la tarea que tiene el cuerpo de guardacostas y lógicamente la escuadra naval en apoyo a este cuerpo de guardacostas. Se tiene que reforzar el control de fronteras, creando de las mismas unidades mayores brazos operativos, porque esto estaba propuesto, le digo, hace más de 3 años, cuando ejercía las funciones de comandante general, pero hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Ya vamos a tener los lotes de los vehículos que vienen de Israel, pero si el paradigma operativo es concentrar y formar una brigada, no nos damos cuenta, mire, porque aquí hay un elemento fundamental, Verónica, que el Estado debe entender en la seguridad, el concepto de eficiencia. El Estado no tiene eficiencia, y no tiene eficiencia cuando busca soluciones caras. Hay que buscar soluciones que alcancen los mismos niveles de efectividad, pero mucho más baratas. También en Radio Sucesos, María Paz Gervis, presidenta de la Federación Nacional de las Cámaras de Industrias del Ecuador, estuvo para hablar acerca de la posición del sector empresarial en torno a la consulta popular de explotación del Yasuní. Escuchemos qué es lo que dijo. Bueno, ciertamente son días complejos para el país, pero a veces tengo la sensación de que si nosotros escucharíamos las entrevistas en este medio y en otros de ahora, de hace 3 años, de hace 5 años, de hace 20 inclusive, un poco la tónica siempre es lo mismo, ¿no es cierto? Siempre son momentos complejos para el Ecuador, lo que me lleva a mí a la reflexión de que los ecuatorianos y ecuatorianas somos ciertamente gente resiliente y que un poco los avatares de la política que efectivamente tienen un impacto en nuestras vidas ocurren a un nivel y quienes estamos en el resto de la sociedad, quienes estamos en el trabajo, en el bienestar de las familias, pensando en el desarrollo del país, estamos en otro nivel. Pero no puedo negar el hecho de que los acontecimientos de los últimos días, de los últimos meses, sí nos ponen un escenario cada vez más adverso. Y cuando pensamos que ya no podemos ver mayor adversidad, pues ahí tenemos esa visión de que sí es posible, ¿no es cierto? Son varios temas que podríamos poner sobre la mesa, ¿no es cierto? Efectivamente, de cara a la consulta popular, lo que nosotros tenemos es 2 consultas, ¿no es cierto? Se nos pregunta si es que estamos dispuestos, si estamos de acuerdo o no con que se mantenga la explotación en el Yasuní TT, por un lado, y por otro lado tenemos el tema de la minería en el caso de la zona del Chocó andino. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importantísimo para quienes nos escuchan diferenciar los niveles, ¿no es cierto? Porque por un lado no podemos negar el hecho de que, como ocurrió durante algún gobierno en el marco de consultas populares, se ignoró la voluntad ciudadana, se pasó por alto, se utilizó a las instituciones para negar el derecho a los colectivos de ser consultados, y ese es un hecho real, y eso no es menor. Entonces, el dar respuesta a lo que un colectivo pedía, pues suena ciertamente necesario, pero estamos obligados a ver la película completa y ver en este momento, actualmente, qué implica
la explotación o no del Yasuní. En primer lugar, dejar claro que el Yasuní ya se está explotando y eso es algo que se debe saber. Ya existe, esto no es algo que va a empezar el bloque ITT, tienen 225 pozos petroleros, en funcionamiento que producen alrededor de 54.800 barriles diarios. Esto se explota cerca de 80 hectáreas dentro del Parque Nacional Yasuní, de un total de alrededor de 500 hectáreas. Es decir, que esto representa menos del 0,01% del parque. A mí, por ejemplo, para visualizar las proporciones y quizás a quienes nos escuchan le ayuda también, es imaginarse que cuando hablamos proporcionalmente del territorio del Yasuní, del Parque Nacional Yasuní, estamos hablando del territorio de la provincia de Pichincha. Y cuando pensamos cuál es la zona de explotación, sería el Parque de la Carolina. Y con esto yo no quiero insinuar siquiera que no tenemos que preocuparnos por el medio ambiente, porque aquí viene la segunda parte, y es que el decir estoy de acuerdo en que se sigue explotando implica que no nos preocupe el medio ambiente. Mentira, no es así. Creo que quienes estamos haciendo opinión pública, quienes vamos a ir a votar, estamos obligados a romper el maniqueísmo entre los buenos y los malos, a los que les importa el medio ambiente, a los que no les importa el medio ambiente. A mí, a título personal y al sector al que yo represento, al sector productivo al que yo represento, nos importa muchísimo el medio ambiente, porque es un tema elemental de sentido común. Cualquier persona del siglo XXI, si no le importa el medio ambiente, es que no entendió nada de lo que está pasando. Entonces nos importa, y esto se traduce en fomentar buenas prácticas sostenibles en el desarrollo productivo, pero el tomar una decisión así de visceral, como decir, se suspende esta explotación petrolera de la noche a la mañana, tendría un impacto económico, ambiental seguramente, y social de dimensiones gigantes en nuestro país. Pero así va a pasar. Aparentemente, según las últimas encuestas, la opción para que se detenga la explotación en Yasuní está ganando. Entonces va a pasar que de sopetón va a tener que parar y vamos a tener que desmantelar ese bloque petrolero, que también implica gastos, no solamente lo que se deja de recibir por la producción, sino lo que se tiene que gastar en desmontar todo y paralizar todo. Probablemente es lo que nos dicen las encuestas, pero yo creo que más allá de las encuestas y quienes tenemos la ventaja de no vivir de los votos, no podemos perder el sentido común. Creo que estamos en un momento en que hay que militar en el sentido común y decir en voz alta aquellas cosas, aunque no sean populares. Fíjense ustedes que en el Yasuní existe una operación petrolera controlada. Esto quiere decir que tiene un impacto ambiental, porque toda explotación de todo tipo tiene impacto ambiental, pero está controlado, y esto es importante decir. Y sobre todo, lo que tiene es un impacto social en nuestro país, porque fíjense ustedes que el bloque 43 del ITT, que está ubicado en Pastaza y Orellana, es el mayor proyecto de desarrollo del país. Dinamiza la economía nacional y local, genera fuentes de empleo directas e indirectas. Entonces, lo que yo no escucho en ninguna de esas discusiones es qué se va a hacer con toda la gente que está empleada en torno al Yasuní, a la explotación petrolera. Creo que también es importante recordar que la extracción petrolera, el gas natural, las actividades de servicio relacionadas con esta industria que se ubica en Pastaza y Orellana, es el tercer sector que registró mayor nivel de ventas en el Ecuador, solo superado por el comercio, el transporte y el almacenamiento de industrias relacionadas indirectamente igual con el sector hidrocarburífero. Y en el programa Impacto Informativo, Fernando Santos, ministro de Energía y Minas, habló acerca de los cupos de diésel en gasolineras y el subsidio a los combustibles. Veamos la nota. Hoy de mañana conocimos esta decisión. Es una muy lamentable decisión para la economía del país, para el futuro del país. Como usted lo ha dicho, hay decenas de proyectos que estaban suspendidos mientras no obtengan una licencia ambiental. Y el Ministerio de Ambiente les decía, mire, la Corte me ha dado ciertos lineamientos y quiero, acogiendo esos lineamientos, hacer un reglamento. Un reglamento que se llegó a un extremo. O sea, esta Corte Constitucional le pidió, bueno, me imagino hace algún tiempo al Ministerio de Ambiente que haga la consulta ambiental. Que haga una consulta ambiental y le dio muchas pautas, no varias, muchas pautas. Así es que es un proceso un poquito engorroso. Inclusive, la Corte pidió
que se traduzca a las lenguas que se hablan en el Ecuador. Yo creí que había dos, quechua y castellano, y resultó que había 14 lenguas en el Ecuador. Por lo menos, claro, así es, de acuerdo a las nacionalidades indígenas que existen. Entonces hubo que traducir a estas 14 lenguas, un trabajo bastante complicado, porque no hay traductores en cada esquina que diga yo hablo Shuara o yo hablo Huancavilca, ¿no? Bueno, un modelo de reglamento ultra sofisticado y delicado. Son 103 días que tiene que transcurrir entre el inicio de la consulta y el fin de la consulta. Literalmente se le pregunta a aquellos que viven en el área de influencia del proyecto 3 o 4 veces lo mismo: ¿está usted de acuerdo con este proyecto? Mire, alguien comentaba, me dice, en los Estados Unidos para hacer una central nuclear, el permiso ambiental se demora 54 días. Aquí, para cualquier, un permiso para cualquier actividad, 103 días. Era algo sumamente complejo y completo. Y como se leyó en la noticia, hay dos minas, una en Bolívar y otra en Cotopaxi, que están en la mitad de la consulta. Ya pasaron 20, 25 días. Por curiosidad, ¿qué va a pasar con esos dos procesos de consulta ambiental? ¿Quedan interrumpidos? No, en mi concepto como abogado, porque la ley ni las decisiones judiciales son retroactivas. Tiene que ser para nuevas consultas, pero estas dos que ya se iniciaron bajo un reglamento... Tienen que seguir. Tienen que seguir, por supuesto. Hasta culminar. Hasta culminar, que son unos 50 días más, claro. Algo complicado. Pero el mundo que estaba mirando, hay muchos inversionistas, especialmente el sector minero y petrolero, que querían ver cómo salía esta consulta. Cuando el reglamento fue dictado siguiendo tantos lineamientos tan claros de la Corte. Con el decreto 754. Exactamente. El mundo aplaudió, los inversionistas dijeron, al fin tiene el Ecuador un buen instrumento para consulta ambiental. De pronto se lo echó abajo. Esto es el mensaje al mundo. Por Dios, inversionistas, no vengan al Ecuador. Es un país desarticulado. Y por lo menos cuando ya tomen la decisión, suspendan, pero no suspendemos para ver, para ver, como dicen los pocaristas. ¿Cómo así? Medida cautelar, ¿por qué? O sea, la Corte Constitucional, para entenderlo mejor, le dice, o objeta más bien, una decisión, un decreto que la misma Corte había solicitado, que obligatoriamente le estaba diciendo al Ministerio de Ambiente, proceda. Así es, y le decía, proceda de esta manera, consulte así, consulte así. Y así se hizo el decreto 754. Siguiendo todo. Y ahora le objeta. Y no solo eso, sino que está muy bien que se tomen un tiempo rápido y que digan, no nos gusta o sí nos gusta, pero antes de analizar, ya lo suspenden. ¿Cómo así? Eso es prejuzgar. Eso no está bien en una corte. Lo que tienen que esperar es, deciden es bueno o malo, lo aceptamos o lo rechazamos, pero una medida cautelar, ¿para qué? ¿Para qué? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Ubris. El mundo antiguo, en particular el griego y el romano, fueron notables por características de variada naturaleza, ya sea material, con el desarrollo de una estética que perduraría en el tiempo, en templos y construcciones como acueductos, carreteras o coliseos, o anímico, interpretando y definiendo características que se manifestaban en las conductas de las personas destacadas en sus mitos, leyendas e historias, muchas veces trasladadas al teatro. No es sorprendente que la psicología moderna se haya apropiado de muchos de los personajes que manifestaban problemas o crisis personales provenientes del teatro o la literatura griega
para bautizar condiciones mentales, como los complejos de Edipo o de Electra, por ejemplo. Ciertamente, también lo fueron por su agudeza para identificar entre sus gobernantes la alquimia que el ejercicio del poder provocaba entre quienes lo ejercían por algún tiempo, haciéndolos creerse dioses o poco menos invencibles en su orgullo. Esta condición sería definida como ubris y era vista como una ofensa a los dioses que más temprano que tarde merecería su castigo. En una frase memorable quedaba definida esta realidad: cuando los dioses quieren perder a los hombres, primero los vuelven locos. Los romanos, cuando algún cónsul alcanzaba en las constantes guerras de conquista una victoria extraordinaria, le concedían un honor excepcional llamado triunfo, un desfile por las calles de Roma del héroe a bordo de un carro de guerra, con las riquezas y cautivos capturados tras suyo, con el pueblo romano aclamándolo a lo largo del trayecto. Junto al victorioso cónsul, subido en el mismo coche de guerra que él, estaba un lictor, un funcionario público de la época republicana, encargado de repetirle al oído una y otra vez que se acordara que era humano. ¿Cuánta falta hacen en nuestro mundo actual estos funcionarios capaces de transmitir a quienes gobiernan o ejercen autoridad de mayor o menor naturaleza esa elemental noción de humanidad que lamentablemente queda olvidada en el camino al poder o en su ejercicio? Vemos cómo los autócratas pronto son atrapados y devorados por este orgullo y prepotencia de los que griegos y romanos en su sabiduría procuraban advertir y prevenir a sus gobernantes. Tristemente, los autócratas se ubican enseguida más allá del bien y del mal, convertidos en semidioses y así vistos y tratados por legiones de obsecuentes y serviles cortesanos, cuyas genuflexiones se vuelven protocolos intransigentes para la gloria de la ridícula majestad del poder. Siendo una característica más visible en los estados autoritarios por su exigencia de una obediencia y sumisión incuestionadas a sus líderes, secretarios generales, duques, sea el que sea el apelativo que adopten, de ninguna manera son exclusivos de estos. También en las democracias surge este insidioso cáncer de la predestinación entre quienes, tras haber gozado de las mieles del poder, pretenden en contra de preceptos sabios perpetuarse en él, al convencerse de ser indispensables para gobernar permanentemente a los infelices seres que sin su guía iluminada estarían en las tinieblas y la indefensión. Somos testigos privilegiados aquí en nuestro continente de los chanchullos y trapacerías permanentes de presidentes y legisladores para cambiar las leyes y cortarlas a la medida de sus ambiciones, eliminando disposiciones que limitan el tiempo para el ejercicio del poder, para seguir por décadas en su ejercicio. Si para lograrlo se requiere reformar constituciones, pues nada más fácil que hacerlo en alguna cresta de popularidad, sea por dádivas repartidas, por detener el caos por cualquier medio o por pactos de trastienda. Como hasta cierto punto y circunstancias la prensa puede convertirse en ese lictor que en Roma acompañaba al cónsul victorioso para hacerle acuerdo de su condición humana, se vuelve incómoda y molesta por investigar y sacar a la luz los trapos sucios, inevitables en los tomas y dacas de los acuerdos, sea entre públicos o entre privados, que permitan el ejercicio omnímodo del mismo. Asistimos así en casi todo el continente
a una persecución a periodistas y comunicadores que se ha vuelto una de las profesiones más peligrosas del mundo. En México, por ejemplo, mueren más periodistas que en la guerra de Ucrania, a manos de los poderes gemelos del narco y de la política, mientras se clausuran medios de comunicación y se encarcela o amedrenta a sus titulares. Sorprendente y desalentador es observar en la más antigua democracia vigente en el mundo, la norteamericana, que con todos sus posibles defectos y dificultades por los diversos orígenes y composición social del país, se ha mantenido como tal por 250 años, convirtiéndose en una de las más prósperas del mundo. Ciertamente en la más poderosa, por esa combinación de libertad y garantías que ha podido mantener en el tiempo para beneficio de sus habitantes y de las decenas de millones de migrantes que han buscado y siguen buscando en Estados Unidos aquellas oportunidades que les son negadas en sus países de origen. En esta se han estructurado unas instituciones potentes y permanentes que se han concebido como las salvaguardias para evitar el retorno de las tiranías, y ahora se tambalean ante las acciones de un pequeño grupo que ha buscado subvertir los principios y valores democráticos, encabezado para su vergüenza por un expresidente del país, un inescrupuloso demagogo que aplicó todos los manuales desarrollados en el mundo para la subversión de la democracia, desde los marxistas en Rusia a los fascistas alemanes o italianos, sin olvidar las experiencias del eclecticismo autoritario latinoamericano. Finalmente, ayer se produjo la inculpación del expresidente Donald Trump por el fiscal especial Jack Smith, acusándolo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos a través de mentiras prolíficas sobre un fraude electoral con el propósito de permanecer en el poder pese a saber que había perdido en las elecciones. Lo explícito de la acusación y las evidencias del aliento que Trump proporcionó a las turbas del 6 de enero de 2021 en su asalto al Capitolio constituyen y muestran a un aspirante a dictador a imagen y semejanza de los personajes por los que mostró gran admiración a lo largo de su mandato, como por ejemplo el señor Putin o el expresidente Bolsonaro. Esta inculpación, unida a las previas, los pagos a una actriz porno, la señorita Stormy Daniels, para mantenerla callada respecto de sus escabrosas relaciones, dan cuenta de una personalidad retorcida que al menos en un medio democrático honorable no tiene cabida en forma alguna. Lo trágico de todo esto es que en lugar de estar preso, Trump es el más probable candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del año entrante, con la evidente posibilidad de ser reelecto. En un partido que se presenta como el referente moral de los valores norteamericanos, esta nominación constituye la más clamorosa y burda negación de tal pretensión. Un partido en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que auspicia a pillos y a golpistas ha renunciado a cualquier calidad moral con la que pretenda cobijarse. Ojalá las personas decentes que seguramente existirán en sus filas así lo comprendan y actúen en consecuencia. Muchas gracias. Editorial. El Central como caja chica, artículo de Walter Spurrier publicado en Diario El Universo. Rafael Correa y Andrés Arauz dialogaron sobre lo que sería la política económica bajo Luisa González. A diferencia de otras candidaturas, saben exactamente lo que quieren hacer y lo divulgan. Proponen una política monetaria incompatible con la dolarización,
que el Banco Central opere como un banco comercial y preste el dinero que está ocioso. Estas son 6 razones por las que la propuesta es imprudente. 1. El central es un banco de reserva y no comercial. Los bancos depositan ahí dinero que reservan para atender requerimientos de retiro de sus clientes. Si no necesitasen esa liquidez, en lugar de guardarlo, lo prestarían. Cuando el gobierno se haya gastado este dinero y los depositantes demanden su plata a la banca, ésta no tendrá cómo devolver los fondos. Nuestros ahorros peligrarían. 2. Al central ya le faltan dólares. Los bancos y cooperativas tienen depositados en el central 5.200 millones de nuestro dinero y las entidades del Estado tienen 2.400 millones, total 7.600 millones de dólares. Pero el central no los puede cubrir, solo tiene 5.000 millones en caja. Correa tomó fondos del central para financiar el gasto público y a cambio le entregó CETES y acciones de la banca pública, papeles y líquidos que el central no tiene cómo vender. Al gobierno aún le falta devolver 6.000 millones de dólares. 3. Nos quedaríamos sin dólares. Tan pronto el gobierno tome el dinero del central y lo gaste, la economía se dinamizaría momentáneamente e importaríamos más. Pero la salida de divisas no tendría la contraparte del ingreso de divisas por exportaciones, inversión o créditos externos. La economía perdería dólares y a futuro no podría cumplir con sus compromisos externos. A la final, una economía dolarizada sin dólares no es viable. 4. El país se pondría aún más caro. Para evitar la salida de divisas, el gobierno buscaría encerrar la economía. Cuando Correa tomó el dinero del central, introdujo el impuesto a la salida de divisas, ISD, e impuso salvaguardas a las importaciones. Arauz anuncia un aumento del ISD al 25%. Durante el correato, el cierre de la economía causó inflación promedio de 4.1%. Es por eso que el Ecuador es mucho más caro que sus vecinos de México a la Argentina y solo somos eficientes en productos primarios: petróleo, minas, frutas tropicales, camarones y flores. 5. Quedaríamos condenados al estancamiento. Nuestro lento crecimiento en parte se debe al escarecimiento del país durante el correato. 6. Conduce a la desdolarización. En países con moneda propia y que el central financia el gasto público, el ajuste es vía inflación. Se reduce el poder de compra de la moneda. El país recobra competitividad a costa de los asalariados y pensionistas que se empobrecen. Los 2 países que se financian con el Banco Central son Venezuela, que tiene inflación del 400%, y Argentina 115%. Tienen una devaluación rampante, a la gente no les alcanza el sueldo. En Ecuador, dolarizado, no hay devaluación, por lo que el ajuste se da con la escasez de dólares. Ante la escasez de dólares, el gobierno pagaría con letras de cambio o dólares virtuales, hasta que no le quede más que abandonar el dólar y emitir moneda propia. Entraríamos en un ciclo de inflación y devaluación como el que sufrimos en los años 90 antes de dolarizar. Artículo de Walter Spurrier, publicado en El Universo. Borrega triunfa en el extranjero. Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Quién conoce a Raiza Bulgarín? En la vida política nacional, esta joven correísta es una principiante, apenas candidata a asambleísta alterna de José Agualsaca. ¿De quién? De José Agualsaca, un ilustre desconocido, que fue a su vez asambleísta alterno de Gabriela Rivadeneira. Cuando la mala conciencia precipitó la fuga de esta última rumbo a México, abandonando su mansión en las laderas del Pichincha, su magnífica biblioteca de clásicos renacentistas y sobre todo su escaño en el Parlamento, Agualsaca se principalizó y saltó al ruedo, es un decir, donde no hizo ni frío ni calor, porque se limitó a engrosar las filas de los asambleístas que leen con dificultad, que en la bancada correísta son legión. Alterna de un alterno de bajo perfil, Bulgarín no sería nadie de no ser por un pequeño detalle: triunfó en el extranjero. El caso se hizo público este fin de semana. Ocurre que el hasta ayer influyente y bien conectado Nicolás Petro, hijo de Gustavo, el hoy presidente de Colombia,
Confío en ella para una misión muy delicada: transportar 50 millones de pesos de Bogotá a Barranquilla. Plata sucia para la campaña presidencial, para engrosar las cuentas de algún Petro o para lo que fuera. A nadie que no sea de absoluta confianza se le encarga semejante tarea, por más novia del primo que sea. Raiza Bulgarín, pues, es una militante fiel, como mandan los cánones correístas que hicieron de Luisa González la candidata ideal. Podrá ser una principiante, pero no es una principiante cualquiera. En la imagen oficial de su campaña aparece con la camisa azulita, de la Revolución Ciudadana, sonriente y abrazada con su presidente eterno y eternamente prófugo, una pieza publicitaria ilegal, pues sobre Rafael Correa pesa una sentencia judicial que le despoja por corrupto de sus derechos de participación por los próximos 25 años, entre ellos el derecho de intervenir en campañas electorales y otras actividades de los partidos políticos. Ahora, las sospechas que recaen sobre Raiza se suman a las certezas que disponemos sobre Rafael. Foto explosiva por donde se la vea. El Ecuador lleva 3 días aguantando la respiración en espera de que Rafael Correa se pronuncie por Twitter y diga, fiel a su estilo, que no sabe quién demonios es Raiza Bulgarín o que si la ha visto no se acuerda. A su favor se dirá que él no tiene por qué conocer a los candidatos asambleístas alternos, no más posa con ellos, lo cual puede ser cierto. Hasta se podría alegar que la imagen es de Photoshop o que incluso el Correa de la foto es una figura de cartón recortado, cosa absolutamente verosímil, pues el ex presidente prófugo se ha convertido para todos los efectos precisamente en eso. Pero no hay otra foto. En ella Correa y Bulgarín aparecen aún más agarraditos, él de frente sujetándola bajo su sobaco como a pajarito desvalido, ella de perfil con el pecho pegadito, cachete con cachete no, porque el otro es más alto, pero sí oreja con jeta, imagen de intimidad no fingida. Sí, se conocen y se quieren. 3 días han pasado desde que Nicolás Petro cayó preso en Colombia y la revista Semana de ese país hizo públicos los audios en los que se revela su relación con la candidata correísta. Y hasta el momento ella no ha dicho "esta boca es mía". Tampoco Marcela Guiñaga, presidenta del partido, ha salido a dar la cara para explicarle al país de qué va la cosa. Se sabe que el dinero que movía el hijo del presidente colombiano provenía de un narcotraficante conocido con el alias de El Hombre Malboro, lo cual no puede ser sorpresa para nadie. Ya no importa saber si el expresidente prófugo y la dirigencia correísta, suponiendo que haya alguna por fuera de él, conocían o no de estas actividades de su candidata. El caso es que, como ocurrió con Ronnie Aliaga y sus socios de la narcopiscina, el tipo de relaciones y contactos del correísmo parece conducirle siempre, de una u otra manera, hacia alguna mafia. ¿Por qué Raiza Bulgarín es candidata correísta? Porque es lo que hay. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Es el día en el que agotamos todos los recursos que deberían alcanzar para 2023. Este miércoles es el día en el que el planeta no puede más, el día del sobregiro de la Tierra, la jornada del año en la que los humanos hemos agotado los recursos naturales vitales, como el agua, que se pueden regenerar en todo el año. Y los que utilizaremos a partir de ya los empezamos a apuntar en la larga deuda que deberemos para el año siguiente. El problema es que desde principios de la década de 1970, ese día se adelanta cada año. We mark a number of days in the year. Christmas, national holidays, etc. Probably the most meaningful one is Earth Overshoot Day, because it reflects a reality. It's not just an artificial day. So we can calculate how much can be regenerated in a given country and then add it up to the world. We can also calculate it on the consumption side. We can look at how much is being consumed in each country. Para invertir la tendencia, los activistas afirman que la humanidad necesita eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles como punto de partida. Y no solo es cosa de las administraciones. La red global Footprint afirma que si hay 8.000 millones de personas en el planeta, todos podemos ayudar reduciendo nuestro consumo individual de esos preciados recursos.
Más de 20 muertos en China por lluvias torrenciales que llevan 5 días azotando a la región de Pekín. Más de 20 personas han muerto en los últimos días y al menos 27 han desaparecido debido a las lluvias torrenciales en China. Tras varios días de lluvias, los equipos de rescate chinos intentan llegar a las personas atrapadas por las inundaciones en la región de Pekín. Los helicópteros han estado lanzando suministros en zonas remotas donde las carreteras han quedado inundadas. Las lluvias torrenciales también han arrancado árboles y derribado tendidos eléctricos. Se han registrado 744 milímetros de lluvia entre el sábado y el miércoles, su mayor cantidad en al menos 140 años. Ya aterrizaron en París y Roma los primeros vuelos para evacuar a sus ciudadanos en Níger. Ya han aterrizado en París y Roma los primeros aviones para evacuar a sus ciudadanos en Níger. Junto con Francia e Italia, España también ha instado a sus ciudadanos a abandonar el país por temor a quedar atrapados por el golpe militar, que ha obtenido el respaldo de otras 3 naciones de África Occidental, también gobernadas por soldados amotinados. París justificó la evacuación al calificar de violenta las acciones contra su embajada durante una manifestación antifrancesa. Níger se encuentra en el limbo al agotarse el plazo de una semana fijado por el Bloque Económico de África Occidental para restituir al presidente electo Mohamed Bazoum. El primer ministro de Níger, atrapado fuera del país desde el golpe de Estado, ha pedido ayuda a la comunidad internacional. C'est une situation qui peut s'arranger avant l'intervention militaire de la CEDEAO. Donc, moi, je suis optimiste par rapport à cela. D'abord, du fait que nous avons un président qui, certes, est en otage, mais un président qui a le moral et qui, effectivement, est prêt à affronter la situation telle qu'elle se présente, mais aussi les auteurs de coups d'État ont dit qu'ils sont des patriotes. Este lunes se publicaron las primeras imágenes del presidente derrocado de Níger. El Bloque Económico de África Occidental anunció que los jefes de Estado Mayor de sus países miembros se reunirán esta semana en Abuya para debatir sobre el golpe de Estado y decidieron suspender las transacciones financieras entre sus Estados miembros y Níger. El paradero de estadounidenses secuestradas en Haití continúa siendo incierto. 5 días ya han pasado desde que la enfermera estadounidense Alex Dorsenville y su hija fueran secuestradas en Haití. El Departamento de Estado de Estados Unidos aún no ha identificado a los secuestradores, ni tampoco ha dicho si han pedido rescate. El presidente Joe Biden está al tanto de la situación. Queremos verla de vuelta en casa con su familia donde pertenece, pero creo que lo más prudente para nosotros es probablemente no hablar públicamente sobre esos esfuerzos con gran detalle, ya que la situación sigue siendo precaria. Ambas fueron secuestradas por hombres armados en los terrenos de la clínica de salud administrada por el Ministerio Cristiano, donde trabajaba Dorsenville como enfermera cerca de la capital de Haití, Puerto Príncipe. Dorsenville de New Hampshire es la esposa del director y fundador de ROI, una organización religiosa humanitaria, y en este vídeo promocional hablaba de su trabajo. Los niños de la escuela obtendrán el permiso de sus maestros y los enviarán y vendrán a la oficina de la enfermera y los revisaré. Decenas de personas se reunieron en Haití este lunes para protestar por el secuestro de las estadounidenses y pidiendo su liberación porque, según los manifestantes, Dorsenville había contribuido en la comunidad. La protesta demostró el alcance de la desesperación en un país que anhela la paz después de años de violencia pandillera. Liberen a nuestra madre, la madre de la población. Ella nos construyó una escuela gratuita, un hospital gratuito para nosotros. Ella es una buena samaritana. A los secuestradores les decimos, el dinero que piden no lo tiene. Los samaritanos no tienen dinero. Dorsenville y su hija desaparecieron el mismo día que el Departamento de Estado emitió un aviso de no viajar para Haití y ordenó al personal que no sea de emergencia que se vaya en medio de crecientes preocupaciones de seguridad, debido al control casi total de la isla por parte de las pandillas.
También aconsejó a todos los ciudadanos estadounidenses en Haití que se fueran lo antes posible debido a los elevados riesgos de secuestro, delincuencia, disturbios civiles y mala infraestructura de atención médica. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Simple y gratuito, llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.